Bueno, abiertas las presentes jornadas, vamos a dar inicio al primer módulo de las mismas, que tiene como tema, como eje central, el empleo público. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Adriana Pierpaoli. La doctora Pierpaoli es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Administrativo Nacional, Provincial y Municipal. Es profesora adjunta por concurso de la Cátedra de Administración Público y Derecho Administrativo 1 y 2 de esta facultad, presidenta del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario y presidenta de la Sala Primera del Tribunal Universitario de la UNR. Autora también de diversas publicaciones de especialidad. Su exposición se titula Desafíos y tensiones actuales de la estabilidad del empleado público en Argentina. Bueno, muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación, en especial en la persona de la doctora Adriana Thaler y también en la persona de la doctora Raquel Yanac por participar en estas jornadas, sin lugar a dudas al doctor Ismael Mata y a toda la comisión directiva, en especial también a la comisión organizadora, que en la persona del doctor Franco Gritti, en especial, que es un coequiper del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario, hago extensiva el agradecimiento y a todos los presentes. Bueno, el tema a abordar, sabemos que el Estado argentino desde hace tiempo ya tiene una crisis de representatividad que abarca a todos los órdenes del Estado y a todos los órganos del Estado. El empleo público recibe todas las consecuencias de las crisis económicas y las ideologías, todas las influencias de todas las ideologías políticas. El agente público, no importa la categoría o el lugar del funcionariado que ocupe, integra la organización administrativa y en la dimensión de la estabilidad del empleado público debe ubicarse no solo como un derecho de este, sino también en los objetivos de la propia administración pública. Como esto se ha sostenido a lo largo de lo que nosotros vemos en la jurisprudencia, en el caso Madorrán ha tenido esta inclinación, al decir la Corte que justamente la estabilidad tiene por objeto proteger a los servidores del Estado de la discrecionalidad de las autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política. De la misma manera, en consonancia con ello, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, justamente en el artículo 7, detalla que los Estados partes deben procurar sistemas que tengan que ver con tanto la contratación, como la selección, como la promoción, como la retención, habla, y la jubilación de empleados públicos en base a principios tanto de eficiencia como de transparencia, teniendo criterios objetivos de aptitud, mérito e equidad. Y justamente dice que tendrán que incluir procedimientos adecuados de selección y formación de titulares de los cargos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como la rotación de esas personas a otros cargos. Sin lugar a dudas, la naturaleza, el alcance de la estabilidad ha sido materia de debate, más allá de las cuestiones de estabilidad propia e impropia, asimilables a la absoluta y la relativa, que llevó a que nos encontremos en una situación de criterio jurisprudencial desde la época ya, en el caso Enrique, que data de 1965, donde ahí la Corte, y hago una referencia somera rápida para decir dónde llegamos hoy, la Corte considera y reconoce que la cesantía procedía por cuestiones o por razones de mejor servicio. Sin que esas razones hayan sido motivadas, no había ninguna cuestión no había ninguna cuestión de violación de ninguna garantía o derecho constitucional en la medida que se reconociera una indemnización.
Doctrina que, como sabemos, fue seguida por más de 40 años en esta estabilidad impropia, donde no había ninguna cuestión salvo que se presentara en la práctica, como fue cesantías masivas y que fue todo lo contrario a lo que se intentaba evitar. Con las leyes de facto y la racionalización administrativa, lo que algunos hoy interpretamos un déjà vu, se dice que el Instituto de la Prescindibilidad hacía de veces de paraguas y de soporte, diciendo de que se podía dejar cesante a cualquier persona en la medida que se fundara en razones de emergencia o conceptos afines indeterminados en ese sentido. Entonces, y era una cuestión discrecional, no había posibilidades de control judicial en la medida que solo se acreditara una cuestión de arbitrariedad manifiesta. Así fuimos entre la jurisprudencia avanzando hasta llegar al caso en el 1992, el presente Cassier, donde en ese fallo la Corte dice que esa doctrina de la prescindibilidad no se aplica en los casos donde haya normalidad institucional. Y por primera vez en ese año 92 se establece y se reconoce por la Corte el derecho a la carrera administrativa. Giro de la jurisprudencia 2007, caso Madorram, ya ahí la Corte interpreta y trae el caso Bercariz, donde toma el principio constitucional que en caso de dudas esté a favor de la justicia social y que cualquier interpretación que se haga de la exégesis en esta cuestión que tenga que ser restrictiva con respecto a los derechos sociales, eso controvierte el principio de favorabilidad. En ese caso, en el caso Madorrán, la Corte toma todo lo que ya tenía en el plexo constitucional a través de todas las interpretaciones que hacía de los tratados de los derechos humanos y, por supuesto, en mayor rigor, el principio del pro homine y el principio de progresividad. Cuando toma el instituto de la restitutio in integrum, en ese caso, con este giro jurisprudencial, lo toma del caso Baena, que ya databa del 2001, pero que era de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ahí ya nosotros nos encontramos con una posición donde distingue prácticamente lo que es la estabilidad del empleado público y la protección contra el despido arbitrario. Después hay otro de los expositores que va a profundizar en el tema. Yo sigo con el tema de que en el mismo año 2007 que se da este caso Madorrán, se presenta el caso Ruiz, donde se sigue con la doctrina, pero la Corte avanza y dice, el derecho a la carrera integra el derecho a la estabilidad. Y ahí, bueno, tenemos casos relevantes, como el caso Ramos o Sánchez, que se dan en el mismo día, en la misma fecha, donde hay una interpretación de la desviación del poder y en el otro la Corte considera que no, porque las figuras que se aplican tienen raigambre legal. No me quiero detener en eso, pero sí desde el punto de vista del impacto en la normativa. La ley 25.164, como sabemos, en el artículo 17 habla y da un alcance de esta estabilidad diciendo solamente conservar el empleo y el nivel y el grado de la carrera. Con mayor detalle, el decreto 1421 del 2002 dice, comprende conservación del empleo, situación escalafoneada y alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera y retribución asignada a la misma. Como vemos, todo este plexo para llegar a estos requisitos constitucionales y legales de la estabilidad lleva a la idoneidad como primera medida en función de la aptitud para desempeñarse en cargos públicos de acorde a lo que nosotros tenemos con la Constitución Nacional, el artículo 16, y tener una vacante, obviamente estamos hablando de planta permanente, debidamente presupuestada. Obviamente estamos hablando del ingreso por concurso al cargo a cubrir, el acto administrativo de nombramiento y, por supuesto, haber ya transcurrido el periodo de prueba. Así tenemos que la observancia tanto del principio de legalidad del procedimiento administrativo como las condiciones a la denominada planta permanente justamente son los requisitos que se establecen al derecho a la estabilidad y revelan como condiciones esenciales a tal fin. Y después le voy a decir por qué.
Las reformas impulsadas por el gobierno, específicamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuando se aplica en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la 27742, justamente dedica el capítulo cuarto a las modificaciones en el empleo público en 3 aspectos. Uno, con respecto a las consecuencias de esta reestructuración. Segundo, con respecto a todo lo que tiene que ver con la movilidad interjurisdiccional de los agentes. Y por último, a la carrera administrativa y promociones. En líneas generales, en todos, en mayor o menor medida, considero que son restrictivas a todos los derechos ya consagrados, no solo en la normativa, sino en la jurisprudencia que yo someramente traté de explicar. Las consecuencias de esa reestructuración por la supresión de órganos, organismos o funciones de los organismos pone un punto también en la reducción de la dotación a aquellos que no sean suprimidos, de aquellos órganos que no sean suprimidos. Y ahí el artículo 52 de la ley 27742 dispone la sustitución del artículo 11 del anexo de la ley 25164 e introduce la causal de reducción por encontrarse excedida, conforme surge el informe fundado del órgano competente, la dotación óptima necesaria. De producirse todas estas modificaciones, se dispone automáticamente el pase a disponibilidad por un periodo máximo de 12 meses. Obviamente, si se fija un periodo máximo, entiendo que se puede aplicar incluso para cualquier periodo inferior, inclusive inferior a los 6 meses. La ley anterior otorgaba prioridad a los agentes en disponibilidad para acceder a las vacantes. Se elimina con la ley de bases, con la ley 27742. Vencido el término de disponibilidad, sin que el trabajador haya formalizado esta nueva relación de empleo, se pasa automáticamente a disponibilidad, se mantiene la indemnización en base a los cálculos que ya teníamos de la 25164. Y en cuanto a la movilidad interjurisdiccional, la ley de bases en el nuevo sistema explicita que, bueno, es una cuestión de atribución del empleador, sujetándola a aquellas cuestiones que se dan en los convenios colectivos de trabajo celebrados en el marco de la 24185. A diferencia de la norma anterior, la anterior, como sabemos, obligaba en todos los casos a tener en cuenta la ausencia del perjuicio moral y material del trabajador. Y asimismo, esta ley de bases borra por completo el consentimiento expreso del trabajador para esta movilidad geográfica. Con respecto al último punto, que es la carrera administrativa y promociones, lo dejo para la otra expositora que va a hacer más hincapié en el tema. Sí voy a tomar los últimos minutos en función de algunas consideraciones de heterogeneidades y tensiones en función de este desafío con respecto a la estabilidad en Argentina del empleo público. Como vemos, es un tema complejo que tiene que ver no solo, no tiene que ser ni la arista a tomar en cuenta para el debate, no es ni debe ser únicamente el tamaño del Estado. Tiene que estar apuntado a un efecto o a un foco cualificativo del empleo público. Justamente si lo que se pretende fortalecer tiene que ver con superar estas cuestiones complejas que algunos llaman de la tercera, cuarta y algunos hablan hasta de una quinta revolución industrial, que yo particularmente considero que ya es una cuestión finisecular. Por ello, la modernización de la administración pública requiere un enfoque integral que considere tanto la gestión del talento humano como la mejora de los procesos y la implementación de políticas públicas eficaces, lo que ya en Europa se conoce como la aplicación del sistema del Polish Intelligent. Estamos ya a nada de entender que todas estas cuestiones tienen un impacto en la administración pública en todos los órdenes, ni que hablar con todo lo que significa la IA 4.0, llámese ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, Grok, y ni que hablar también, ahora con mayor preponderancia, esta nueva IA génica que dota de mayor autonomía, sin mayor entidad y participación de
de la voluntad humana para la transformación del Estado. Esto ya se aplicó en el sector privado hace bastantes años y con mayor predominio, sobre todo lo que es GenAI y agentes inteligentes en este último año y medio. Y quienes estamos en la parte privada sabemos qué transformación ha hecho en la parte privada, justamente teniendo en cuenta qué objetivos se persiguen en uno y otro caso, sobre todo, al menos en experiencia personal, en todo lo que es área de salud y área de transporte. Bueno, considero que resulta imprescindible incorporar herramientas amigables como el storytelling, persuasión, liderazgo, fronting para capacitar al empleado público, y el funcionariado adquiere allí vital importancia para entender esta humanización inteligente en un contexto de situaciones de vulnerabilidad digital y equilibrio con las necesidades de respuestas rápidas y eficaces. Por ello, el requisito de la idoneidad, considero, no debe ser un compartimento estanco que se da ya cuando uno accede a la función pública. El agente público, como servidor público, debe reunir una serie de atributos personales y profesionales considerados indispensables para el cumplimiento total del cometido público al que fue destinado. Se impone obviamente una innovación como cambio institucional, un rediseño de reglas, cuestiones, y la gobernanza digital no es una cuestión técnica, sino también una cuestión ética y política. Abro un paréntesis y quiero decir que Santa Fe es la primer provincia de la República Argentina que ya tiene su constitución el derecho digital. Una cuestión que hace 9 días solamente de esa reforma constitucional y que veo que muchos de los que están acá presentes hemos puesto un granito de arena para que eso así haya sido así que nos sentimos doblemente orgullosos. Todo lo dicho hasta acá con respecto al tema se subsume en la llamada buena administración, que, como sabemos, más allá del proactivo y la buena prensa que tiene el tema, tiene que ver con aquel principio ya instaurado en el 2013 por la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, donde la parte de la administración se instituye como un principio general del derecho, un derecho del ciudadano y un deber para la obligación. Por eso creo que en síntesis el empleo público en el siglo XXI debe tener sus bases en el Estado constitucional de derecho y centrar sus objetivos, estructura y herramientas en una acción bifronte, que por un lado esté la dignidad del ciudadano como destinatario de la función y por el otro lado la dignidad del agente público. Creo que cuando miramos en todos los casos y cambiamos la forma en que miramos las cosas que miramos cambian. Bueno, espero que haya sido un aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pierpaoli. A continuación, escucharemos al doctor Federico Lisa. El doctor Lisa es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Litoral. Fue juez de la Cámara de lo Contencioso Administrativo número 1 de la provincia de Santa Fe y es profesor adjunto de la asignatura Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Litoral, docente de grado y posgrado y autor de numerosas publicaciones. Su exposición se titula Algunas cuestiones sobre empleo público y control judicial en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación y agradezco la presencia de todos ustedes. Un sincero homenaje no solo a quienes fundaron esta carrera y quienes fundaron estas jornadas, sino también a quienes supieron mantenerlas, ¿no es cierto? Raquel, Adriana, el doctor Mata también. Inés fue socia fundadora, ¿no?, de las jornadas y de la carrera, Franco. Así que a todos ellos un homenaje, porque es muy difícil en estos tiempos mantener, como lo decía el decano, mantener este tipo de esfuerzos, ¿no? Donde hasta uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué tantos esfuerzos? Bueno, la respuesta creo que está en el lema de estas jornadas, ¿no? Para el debate y para la formación. Para eso estos esfuerzos me parece que son tan necesarios
para la construcción de una democracia en serio y de un Estado de Derecho en serio. Bueno, el tema es algunas cuestiones sobre empleo público y control judicial. Le confieso que cuando pasé el título calculé mal y pensé que la convención iba a seguir sesionando, pero ya sesionó, así que al título le vamos a agregar a la luz de las nuevas normas constitucionales. El método muy simple, cuestiones de competencia, cuestiones de la relación sustancial de empleo público y algunas reflexiones sobre control judicial y tutela judicial efectiva. Vamos a la competencia contencioso-administrativa. Como sabrán, lo que primero tenemos que citar es que la Constitución le sustrajo a la Corte con toda la competencia en materia contencioso-administrativa, que antes era originaria y exclusiva, bueno, ya no es más competente. Por la cláusula 19 transitoria, la Corte deberá seguir entendiendo en las causas en trámite hasta su total culminación. El otro aspecto a tener en cuenta en materia de competencia como criterio general es la noción de empleado público a los fines competenciales. Porque hubo intentos de que, no, yo no soy del estatuto, no soy del estatuto y por lo tanto me voy a la Cámara 1, que tiene competencia residual en ese momento. A los fines competenciales basta para los fines del empleo público con la existencia de una prestación de servicios en favor del Estado. Cualquiera sea el título, sea permanente, contratado, de gabinete, jornalizado, estacionario. Es decir, basta con que sea servidor del Estado, como hablaba hoy el doctor Matay, servidor del Estado. Lamentablemente, la expresión servidor del Estado se fue de la Constitución, que estaba ya en la Constitución del 62, y lo lamentamos por dos razones. En primer lugar, porque la voz servidor del Estado prescinde del título. Si soy contratado, político, jornalizado, permanente, voluntario o coactivo incluso. Pero además, la voz servidor del Estado nos recuerda ese carácter esencialmente servicial del empleo público. Pero bueno, no está más la expresión, pero pensamos que el empleado público sigue siendo un servidor del Estado. Bien, hechas estas dos aclaraciones, empezamos por la regla general que todos conocen. ¿Ante qué cámara el empleado tiene que litigar? Y bueno, todo va a depender de quién es el sujeto demandado. Si el sujeto demandado es una municipalidad o comuna, que ya no existen más, ahora son municipios. Si el demandado es un municipio, tengo que estar al domicilio del municipio. Está circunscripciones 2 y 3 en la Cámara 2, 1, 4 y 5 en la Cámara del Norte. Ahora, si el demandado es la provincia de Santa Fe, en principio hay que estar al domicilio del empleado, está del actor. Y digo en principio porque los empleados del Tribunal de Cuentas de la provincia litigan solo ante la Cámara 1, cualquiera sea su domicilio. Es decir, así vivan en Diego de Alvear, ellos tienen que ir a litigar a la Cámara de Santa Fe. Esto surge del artículo 23 y 63 de la ley 13.608, que es el Estatuto de los Empleados del Tribunal de Cuentas, que fue sancionada el 30 de noviembre del 2016. Es decir, el mismo día, quizás minutos después, que salió la ley 13.600 que equiparaba la competencia de las cámaras. Entonces, el legislador equiparó y a los minutitos nomás ya decidió que los empleados del Tribunal de Cuentas litigaban en la Cámara 1. Curiosidades, ¿no es cierto?, y caprichos de la función legislativa. Bien, aprovecho para señalar que el Tribunal de Cuentas hoy ya no está más en la sección del Poder Ejecutivo, sino que está en un título aparte con como órganos de control, junto con el Defensor del Pueblo. Esta circunstancia
sumada a la modificación de lo que antes era el 72, inciso 18, sobre agotamiento de la vía, que ahora ya no es más constitucional, sino que es legal, nos lleva a pensar que contra los actos administrativos, no los constitucionales, los administrativos del Tribunal de Cuentas, hay que ir a la Cámara, si es empleado público, a la Cámara 1 nada más, sin agotar la vía administrativa. Es decir, ahora lo puedo decir, la Cámara 1 deberá revisar su criterio que había sentado en la causa Clebot acerca de que había que llegar al gobernador contra los actos administrativos, no digo los constitucionales. Los actos constitucionales hoy también van a ir a las cámaras de lo contencioso administrativo y obviamente sin agotamiento de vía, entiendo yo por lo menos, porque también se le sustrajo a la Corte esa competencia. Otra cuestión interesante en materia de empleo público ocurre con los empleados otra cuestión de competencia en materia de empleo público son con los empleados del Ministerio Público, de la Defensa y de la Acusación. El Ministerio Público de la Defensa y de la Acusación hasta el jueves pasado integraban el Poder Judicial. Y ustedes saben que la Corte, según su criterio histórico, no conozco el criterio de la Corte actual, sé que no se ha pronunciado sobre el punto, pero bueno, es que a ella no la controlan jueces inferiores. ¿Está? Entonces, ¿qué había hecho la Corte? Además, recuerden que el artículo 5 de la Ley 11.330 excluye a los actos del Poder Judicial o los actos administrativos del Poder Judicial. ¿Cómo solucionó la Corte? Inventando, muy bien, un contencioso administrativo originario ante ella. Está causa Sen, causa Nucci, causa Cotichini. Actualmente, como ya no van a integrar más el Poder Judicial, la Corte creemos no puede tener inconvenientes y al no ser más competente en materia contencioso administrativa, estos empleados deberán litigar ante las cámaras de lo contencioso administrativo. Pero ¿qué pasa? Sigue en pie el problema de dónde litigan los restantes empleados judiciales, los empleados y funcionarios judiciales. Ese problema sigue en pie, porque están excluidos, recuerden, los actos materialmente administrativos del Poder Judicial. Pero con un agravante. Antes, el poder de nombrar y de remover a los funcionarios y empleados del Poder Judicial era del gobernador. Desde la semana pasada, ahora lo tiene la Corte. Con lo cual, una cesantía dispuesta por la Corte no tendría control judicial. Antes, como las disponía el gobernador de la provincia, el caso por lo menos era justiciable. Yo creo que a la altura del desarrollo de la tutela judicial efectiva y del control judicial, esto no se sostiene. De hecho, el artículo 5 tiene 2 dictámenes favorables a su inconstitucionalidad de Laura Monti en las causas Ansaldi y Rodríguez. La Corte Federal no se pudo pronunciar porque se escapó por otro lado, pero hay opiniones contrarias a la constitucionalidad de esta norma que excluye, atención, no es que no da control judicial suficiente, no da control judicial, ¿me explico? Excluye del control judicial. Así que hay que ver qué va a pasar con esto. O se modifica el 5 de la 11.330 o la Corte arma otra vez un contencioso administrativo ante ella, para lo cual hoy ya no sería competente. O sea, dejo planteada la cuestión. Una alternativa, como las funciones administrativas de la Corte son delegables, una solución posible podría ser que se delegue la remoción de un empleado ante el presidente de la Corte y que después haya un contencioso ante la Corte plena. Porque también tenemos el problema después de las excusaciones, ¿no es cierto?, por la intervención. En fin, es un punto que va a tener que analizarse, me parece a mí. Otro problema lo tenemos con los empleados del túnel subfluvial. Recuerden que los empleados del túnel y contra los actos del ente interministerial procede el contencioso administrativo a opción del justiciable, puede optar entre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos o ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. ¿Qué pasa?
esta asignación de funciones a la Corte era por una ley convenio. Y creo yo que ni una convención constituyente podría modificar una ley convenio. A mi modo de ver, la Corte debería mantener competencia hasta tanto se gestione la modificación de la ley convenio. Total, ahora, desde el 2012, Entre Ríos tiene cámaras también, con lo cual podrían mantener la equivalencia de la jerarquía de los tribunales. Bien. Eh, Bien, en cuanto, bueno, hay muchos criterios de competencia en materia de empleo público. Voy a ver solamente nada. Pasamos a la segunda parte, la relación de empleo público. Algunas cuestiones generales, bueno, la Constitución reformada presenta al trabajo, no solo el empleo público, sino el trabajo como un derecho humano, pero también como un deber social. Esto es muy importante porque se sabe que el trabajar es un deber especial del empleo público. Siempre son los incisos A de los artículos, ¿no? Sobre deberes. Pero que recordar que es un deber social tiene una importancia particular, sobre todo en materia de empleo público, donde es la sociedad la que le paga el sueldo a los servidores del Estado. Además, se agrega como otra disposición en el artículo 23 que la provincia promueve el trabajo registrado, con lo cual parecería, ¿no es cierto?, ya no parecería admisible la existencia en los ámbitos estatales de personal llamado en negro, ¿no? Vamos a la constitución de la relación de empleo. Hoy el artículo 20 mantiene la cláusula del artículo 14 acerca de que pueden tener acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad según los requisitos que se determinen. Eso no cambió, pero sí el artículo 23, en la cuarta cláusula, establece que el ingreso al empleo público se funda en criterios de igualdad e idoneidad y no se admite prerrogativa alguna. Es un mérito muy grande vincular la igualdad con la idoneidad. De hecho, en el artículo, la idoneidad, ¿dónde está en la Constitución Federal? En el artículo 16. Es decir, idóneo, sí, pero en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque es muy fácil escuchar que se dice, no, yo este tipo lo contraté, está trabajando hace 2 años, es idóneo, ¿eh? Es idóneo, venga a la planta permanente. ¿Es idóneo según quién? ¿Es idóneo en comparación con quién? ¿Es idóneo frente a quién? ¿Está? Por eso no basta con ser idóneo, esto lo he dicho en la Cámara varias veces, sino con ser el más idóneo, según los resultados de un concurso. ¿Por qué digo un concurso? A mi modo de ver, sacando el sorteo, que es admisible en algunos supuestos, el sorteo es admisible en algunos supuestos, los mecanismos son 3. O el concurso, o el dedo, o la sangre. El concurso parecería ser el más republicano y democrático de los procedimientos de selección. Y se trata de un requisito que no se sustituye con actas paritarias, no es negociable, porque tiene asidero constitucional, causa disante de la Cámara de lo Contencioso Administrativo 1, ni siquiera, según algún tribunal, nada menos que la Suprema Corte de Mendoza, un fallo del año pasado, ni siquiera por ley ¿está? Que ratifique los decretos de homologación de las paritarias. Causa Fundación Centro Norteamericano de Derechos Humanos. En cuanto al dedo, no está del todo mal, pero sí para cargos de confianza, es decir, para el personal político, el personal de gabinete, es decir, ese personal que se tiene que ir cuando se va quien le depositó la confianza. Y en cuanto a la sangre, finalmente fue desterrada, no solo por la Asamblea del año 13, hace algunos años, ¿no es cierto?, sino en Santa Fe por la Ley 14.397 y actualmente por la Constitución. Bien. En cuanto al nombramiento, recuerden que antes el gobernador tenía el poder residual de nombrar.
a los agentes públicos, aún los del Poder Judicial. Hoy, en cambio, nombra solo a los ministros y agentes de la administración pública con mayúscula, es decir, en sentido subjetivo. En cuanto al contenido, ya nos vamos, el artículo 23 establece algunos derechos, ¿no? Salario justo, igual remuneración por igual tarea, jornada limitada, descanso, desconexión digital, vacaciones pagas, seguridad y higiene. No es la curiosidad que a mí me despierta, la inquietud que a mí me despierta, es que esta norma está pensada para el trabajo en general. No hay dudas acerca de que tal reconocimiento alcanza a los empleados públicos de la provincia, materia reservada a la provincia. Pero sí es cuanto menos dudoso que tal reconocimiento alcance también a los trabajadores del sector privado, que es materia delegada a la nación argentina. Concretamente, una cosa es que la provincia asegure el goce de los derechos que reconoce la Constitución Nacional y las leyes nacionales, como decía el artículo 20 de la Constitución del 62, y otras muy distintas, que cree derechos en cabezas de empleados, incluso del sector privado. Un ejemplo: desconexión digital, derecho divino, no me pueden molestar al empleado con mail, ni fuera del horario de trabajo, ni llamándolo, ni mensajitos, nada. Puede cerrar sus dispositivos el empleado fuera del horario de trabajo. El Congreso de la Nación reconoció este derecho por ley 27.555, pero solamente al personal que hace teletrabajo. ¿Está? Una lectura lineal de la Constitución podría indicar que la provincia lo reconoce a todos. Me parece que habría que interpretar que solo, en todo caso, a los empleados públicos, y cualquiera sea su modalidad, ya sea teletrabajo o presencial. Algo similar pasa con la libertad de expresión. La Constitución nueva reconoce el derecho a expresarse con libertad respecto a su trabajo. Otra vez, la ley de contrato de trabajo regula muy precisamente la libertad de expresión del sector, de los trabajadores del sector privado. ¿Está? Diciendo incluso que en el lugar de trabajo se garantiza la libertad de expresión sobre política, religión, cuestiones culturales, sindicales, políticas y de preferencia sexual. Y fuera del lugar de trabajo, obviamente también reconoce la libertad de expresión, no podría no hacerlo, pero recordando el deber de fidelidad, que puede suponer secreto e reserva, sigilo. Bien. Sigilo es lo que me están pidiendo. Entiendo yo que este reconocimiento de la libertad de expresión en cuanto a los asuntos del trabajo no desplaza a los deberes de discreción del empleado público, ni a los deberes de sigilo, ¿no es cierto?, ni de reserva, que hacen también al interés público. En cuanto a los deberes, esta vez sí, la Constitución crea deberes, algún deber nuevo, pero para el empleado público en particular. Concretamente, presentar información patrimonial y de conflictos de intereses actualizada y pública. Termino con una reflexión. Hablar de control judicial es hablar de tutela judicial efectiva, y en la Constitución del 25, como seguramente se va a llamar, no aparece la tutela judicial efectiva como una garantía general, sino sectorial para el caso del consumidor. En lo demás, la Constitución habla de acceso a la justicia, que es un aspecto de la tutela judicial efectiva, ¿no? Para los trabajadores, para las víctimas de delito, ¿está? Como función del Ministerio Público de la Defensa, garantizar el acceso a la justicia y un trámite en plazos razonables. Esto no significa que en Santa Fe no haya tutela judicial efectiva, porque ya lo teníamos en virtud del artículo 6. ¿Se acuerdan de la ley de la Constitución anterior? Actualmente el artículo 11. Y además, última reflexión, es algo tan obvio como me parece a mí importante. Sin tribunales judiciales, es decir, sin jueces, no hay control judicial, ni suficiente ni insuficiente. No hay tutela judicial, ni efectiva ni no efectiva. Por eso, ahora lo puedo decir,
Me parece que la existencia de solo 2 tribunales para una provincia como la de Santa Fe es algo que me parece que es manifiestamente insuficiente. Me parece que es urgente proveer no solo a la integración, porque sobre que son 2, están desintegrados desde hace 1 año y 1 semana, lo tengo bien contado, de hace 1 año y 1 semana, sino que habría que, a mi modo de ver, crear un fuero contencioso administrativo. En el siglo XXI no parece posible, nos parece sostenible que un justiciable, un empleado tenga su tribunal a 500 kilómetros, ¿no es cierto?, de su domicilio. Y uno podrá decir, ¿pero qué me importa a dónde está el tribunal si yo litigo por internet? Puede ser, pero lo natural de la garantía del juez natural, ¿m?, también está en la pertenencia del juez al medio, a la realidad a la que tiene que juzgar, sus costumbres, cuáles son sus realidades humanas, sociales, económicas, políticas. Por lo tanto, la inmediatez, ¿sí?, y la cercanía del juez al justiciable también hacen, a mi modo de ver, a la garantía del juez natural y por lo tanto no se sustituye con un litigio a distancia. 2 gestiones anteriores, por lo menos 2 gestiones anteriores, fracasaron en el intento de crear un fuero contencioso administrativo en la provincia. Bueno, especialmente frente a una nueva constitución que le ha sustraído la competencia originaria y exclusiva a la Corte, esperemos que esta vez la tercera sea la vencedora, no la vencida. Muchas gracias. Espectacular. Muchísimas gracias, doctor Lisa. Me retan por las tarjetas. A continuación, escucharemos a la doctora Miriam Ibanega. La doctora Ibanega es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, directora del Departamento de Derecho Administrativo y de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. A continuación, escucharemos su exposición titulada La profesionalización del agente público como elemento de eficacia y transparencia en la gestión pública. Muchísimas gracias. Si no me ven en algún momento, es como estoy en la punta de la silla para que me vean, es porque patiné, nada más. Me avisan y me paro. Gracias y felicitaciones. Gracias porque estar de nuevo en esta casa de estudio tan querida y con ese recuerdo de 25 años de la especialización y 20 años de las jornadas de quienes enfrentaron el desafío de un derecho administrativo en Rosario. Fui testigo, formo parte de la especialización de sus orígenes, pero que necesitó de 2 mujeres que se pusieran la mochila al hombro y dijeran, hace ya 18 años aproximadamente, esto hay que seguirlo, esto hay que seguir construyendo el camino de este derecho administrativo. Por lo tanto, coincido con el profesor Lisa, que es realmente un festejo para compartir de aquellos que fueron sus creadores y de aquellos que tuvieron la voluntad, la responsabilidad de seguir adelante y transformarlo porque es necesario. Los caminos tienen que seguir nuevas sendas, sin desconocer cuál fue su origen, pero hay que construir. Y por supuesto de la mano del profesor Ismael Mata, un gran querido profesor, y de todos aquellos que apoyaron que hoy estemos acá. Inés, Franco y los graduados, ¿no? Los graduados de 25, 24 promociones que hacen posible que podamos seguir hablando de esta especialización y, y la verdad, felicitaciones. Felicitaciones Raquel, felicitaciones Adriana, felicitaciones a todos los que están detrás de este hermoso ámbito de capacitación. Les pido salir, yo creo que me voy a hacer un mapa de todo lo que habló el doctor Lisa sobre las competencias, porque me suena a una especie de búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro es a dónde me corresponde iniciar una acción judicial en esta provincia. Entonces, acá yo les voy a pedir un poco salir del esquema judicial y normativo, más allá que voy a hacer algunas referencias,
para volver sobre un tema que me parece que es importante de sus orígenes, que es la profesionalización, bajo otra mirada que es complementaria, evidentemente, y es la eficiencia, la eficacia, la eficacia. En términos, para mí la eficacia es cumplimiento de objetivos. ¿M? Es perseguir objetivos. Entonces es perseguir objetivos dentro de una estructura política que muchas veces es coyuntural, no lo podemos negar, pero objetivos que necesariamente deben enmarcarse en el Estado constitucional de derecho. Estos objetivos que van a tener, evidentemente, en el principio de juridicidad, en los tratados de derechos humanos, en las constituciones y en las leyes, ese marco. Entonces, de repente, toda gestión busca objetivos, trata de cumplir objetivos. Tomada la decisión política, saliendo del núcleo de la política pública, llevar esa política e implementarla va a implicar distintos tipos de objetivos que deben, evidentemente, cumplirse dentro de una gestión. Entonces, ¿cómo en definitiva impacta la profesionalización dentro de la búsqueda de estos objetivos? ¿Qué significa además profesionalizar? Bueno, si nosotros vamos a la Real Academia Española encontramos por lo menos las dos primeras acepciones, ¿no? Es convertir a un aficionado en profesional. Y la otra cuestión es, digamos, elevar un oficio a la condición de profesión. Lo cierto es que profesionalizar siempre va a implicar como mínimo, un conocimiento, una capacitación, siempre. Ahora bien, más allá de los estatutos de la función pública, esta capacitación en marco de, vuelvo a decir, una de las características, esta profesionalización en el marco del empleo público, va a encontrar algunos sustentos muy interesantes. Seguramente habrán escuchado hablar de la gobernanza. Vieron que en el derecho también se ponen de moda algunos términos y de repente todos hablamos de la gobernanza. Las contrataciones públicas en la gobernanza, la IA en la gobernanza, todo es gobernanza. Bueno, cuando nosotros vamos al sentido de la gobernanza, que en realidad tiene un origen desde las políticas públicas, nosotros nos encontramos con esa noción de un gobierno, un buen gobierno con la gente, no solo para la gente, sino con la gente. Esta actuación conjunta de una sociedad con aquellos que toman decisiones y las deben implementar. En ese marco y en la interacción del gobierno-sociedad, es evidente que yo necesito para aplicar todos los objetivos y finalidades de esta gobernanza, máximo grado de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, mirada social, porque esto tiene mucho que ver lo social y lo político, yo me encuentro que necesito gente capacitada para poder llevar a la práctica esta gobernanza. De lo contrario, la gobernanza se queda en una excelente definición. El Banco Mundial tiene sus propias definiciones y de ahí a todas las normas que han pretendido desde recomendaciones de organismos internacionales definirla, me quedo en la teoría. Cuando lo tengo que llevar a la práctica y tengo que implementar y tengo que aplicar ciertas acciones y procedimientos, bueno, me encuentro con procedimientos especiales, me encuentro con códigos de ética, me encuentro con una nueva mirada de, digamos, conceptos tradicionales como puede ser la motivación del acto administrativo, nuevas figuras como el compliance, ¿no? Me encuentro con, pero de repente necesito a alguien que me lo aplique. Y ese alguien que me lo aplique tiene que tener un conocimiento para aplicar la gobernanza y para aplicar esas acciones y procedimientos. Entonces, aun cuando estuviera previsto en un instituto de función pública como, les diría, una condición para ejercer la función, esa condición para ejercer la función es mucho más que la previsión normativa. Hace a la esencia, en realidad, de la posición que tiene el sujeto en una organización determinada para cumplir con una política pública, cualquiera sea la posición. No voy a entrar en cómo es el efecto respecto de la buena administración, porque recién se hizo referencia. La buena administración, principio, derecho, deber, evidentemente, dentro de los 23 principios de la Carta Iberoamericana y de los 23 evidentemente, derechos que van a corresponderse con los principios, se habla de la necesidad, de la capacitación del personal, de su motivación y de algunas condiciones interesantes. Objetividad, imparcialidad, neutralidad, en definitiva, independencia.
¿Por qué? Y acá sí vale la pena también sacar alguna conclusión. Porque la capacitación implica independencia en el ejercicio de su función. Nadie es independiente. Nadie. Ahora que no lo tengo de juez, lo puedo decir. Ni siquiera el juez es absolutamente independiente. Todos tenemos subjetividades que van a tener. Lo tengo a este de este lado de Córdoba, con lo cual, como viene después de mí, puede criticarme. Todo juez tiene también tiene sus propias subjetividades que van a tener una incidencia en la decisión, sin perjuicio de que deba aplicar el derecho en el caso concreto. Entonces, esta independencia la tengo asegurada, o por lo menos puedo asegurarla a través de cierta capacitación, porque la necesito para ejecutar las políticas públicas. El otro cuestión que me parece que es importante, fíjense ustedes, ha sido un trabajo del BID, publicado este año, y es un trabajo que concluyó en el 2024. El BID hace un análisis. La Argentina no está comprendida dentro del estudio de estos países. Varios países sí, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú y casi todos del Caribe, en el cual analiza el grado de avance de la profesionalización en el empleo público. Y reconoce que hay avances y declives. Hay avances en Chile, hay avances en Brasil, alguno en Uruguay. Va a tomar más o menos un periodo que termina en el 2022. Y hay declives en otros, especialmente en algunos países del Caribe, pero va a poner énfasis como conclusión del informe en que frente a la desconfianza social en las instituciones y el acelerado, y esto me parece que es un dato no menor, el acelerado cambio tecnológico que incide directamente en el sector público, el servicio civil va a tomar el concepto del servicio civil como ese conjunto, ¿no?, de empleados públicos que se desempeñan en un ámbito determinado. Yo lo extendería mucho más allá de lo que es el concepto del servicio civil, pero no importa. Tiene, y lo voy a leer textualmente, tiene un rol esencial para mejorar la eficacia y la eficiencia en esas administraciones públicas, la profesionalización. Y es la conclusión. Dice, después de toda la mirada que yo hice de los países y del avance económico, sociales, las frustraciones, llegué a la conclusión de que la profesionalización tiene un primer lugar como factor para contrarrestar la desconfianza social en las instituciones y a su vez para incorporar la tecnología en los niveles del ejercicio de las funciones. Y dice, es fundamental para responder esta profesionalización a las demandas sociales y a los mejores servicios y para promover una administración meritocrática, inclusiva, eficiente y transparente. Entonces, la verdad es que si estamos hablando, y voy a retomar lo que hoy expresó el profesor Mata, que me pareció brillante, cómo sintetizó esta relación entre el derecho administrativo, la gestión y la economía, en que modernizar, como todo el mundo pretende a través de una reforma constitucional, a través de las leyes, implica, y esto lo dice el BID, evidentemente una relación también entre gestión fiscal y gestión de los recursos humanos. No lo niega, pero lo que dice es, necesito optimizar esa relación. Y para optimizar esa relación, yo no me puedo quedar con la gestión fiscal y no atender la gestión de recursos públicos. Y tampoco me puedo quedar con el recurso humano. Tampoco me puedo quedar con el recurso humano y no tender a, en última instancia, mirar esa gestión fiscal. Lo que necesito, por lo tanto, y dice el BID, son empleados públicos, servidores públicos, los necesarios, pero que sean los mejores. Y este dato me parece que a veces no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta para aplicar políticas públicas, para criticar la política pública, para articular una acción judicial cuando tengo un conflicto de empleo público y lo tiene el empleado, y tampoco lo tiene muchas veces, y yo diría la mayoría de las veces, aquellos que tienen el poder de decisión sobre una política pública de recursos humanos en materia en el sector público. ¿Qué necesita la gestión moderna? Una serie de factores.
necesita adaptarse, proactividad, necesita tecnología, necesita el máximo grado de transparencia y necesita idoneidad. Y me voy a detener acá porque ya me quedan 5 minutos. Esta idoneidad relacionada con la profesionalización no es la carrera administrativa. La profesionalización es mucho más que la carrera administrativa. Porque si yo me quedo con la carrera administrativa, me quedo con un limito aquel que tiene que tener profesionalización. Tradicionalmente la profesionalización era posible a través de la carrera administrativa porque era el concurso, carrera administrativa, era realmente el medio que tenía. Pero resulta que, por lo menos en el ámbito nacional, el porcentaje de empleados con estabilidad que tienen derecho a la carrera administrativa es mínimo. Entonces, si yo limito la profesionalización a la carrera administrativa, evidentemente me quedo con un porcentaje amplio de empleados públicos a los cuales no tendría necesidad de solicitarle que sean profesionales en un término amplio, en un término de capacitación. Por lo tanto, hablar de profesionalización implica hablar de capacitación, de idoneidad, de compromiso con la función, y esa idoneidad del artículo 23 de la Constitución Nueva de Santa Fe, la profesionalización, la Constitución solamente la menciona en el artículo 22 cuando habla de las fuerzas de seguridad. Me hubiese gustado que hablara de la profesionalización respecto de todo. No solamente es cierto, necesito profesionalizar la fuerza de seguridad, pero necesito profesionalizar todo el sector público. Y hay dos fallos que me parecen interesantes de la Corte para darle, dentro de esta profesionalización, el contenido de la idoneidad. Porque las constituciones hablan de la idoneidad, pero no dicen qué es la idoneidad. Tengo que ir a la ley y tengo que ir a la interpretación de la ley. Uno de los casos es el caso Alaguibbe, el voto de Rosati. Alaguibbe era un caso muy particular, era una mujer que se le había aplicado 5 días de suspensión, una sanción disciplinaria, por una situación determinada. Cuando se reintegra después de esa sanción, se la traslada a otro ámbito con preservación del salario, de la categoría, pero se la traslada a otra función. No había una incompatibilidad de la función y ella considera que este traslado era en realidad una doble sanción a partir de los hechos que se habían cometido. La cuestión es que los hechos irregulares tenían una relación directa con la función y consideró en última instancia el empleador público que se la podía ubicar en otro ámbito. Acá Rosati hace un análisis muy interesante en el cual hace referencia a que no se trata una doble sanción porque en realidad la idoneidad no estaba en juego. Había una cuestión de idoneidad en relación a la función que ella estaba desempeñando. Esto me parece que es el dato. Y en parte es el criterio que la Corte sigue en el caso Rodríguez Jonathan del 25 de junio del año pasado, un caso muy interesante, vale la pena leerlo, donde la Corte dice, es un caso que llega desde Chubut, es una cuestión vinculada con esta restricción que suelen tener las leyes de la no incorporación a la función pública de aquellos o que estaban en la función pública y que de repente después no pueden reintegrarse porque cometieron un delito doloso. Entonces, si el delito doloso es respecto a cualquier delito o delitos contra la administración. Bueno, acá la Corte considera que el Tribunal Superior de Justicia Provincial no había, en definitiva, dictado una sentencia que respondiera a los cuestionamientos del actor. Pero cuando la Corte hace este análisis, dice, cuidado, y has dado una muy buena definición de idoneidad. La idoneidad supone una cantidad de requisitos vinculados con distinta naturaleza. Dice, son requisitos técnicos, son requisitos físicos y son requisitos, y dice, esencialmente morales, porque lo dice, esencialmente morales. Y dice, es una exigencia genérica la que tienen las constituciones sobre la idoneidad. Es el legislador, y habla incluso del legislador provincial, el que debe determinar esos requisitos, pero vuelve a poner, creo, énfasis en un dato que es importante para hablar de esto, con relación a las funciones, a la diversidad de las funciones y el empleo.
Lo que le está diciendo, mire, no es cualquier idoneidad. Y lo voy a relacionar con lo que dijo recién el doctor Lisa, el problema de la dedocracia. Porque en la dedocracia, en un concurso, yo tengo la base, la función, tengo las condiciones, podré impugnar o no las bases del concurso, pero en la dedocracia yo nombro y lo ubico donde lo ubico. Y eso no es profesionalizar, por más que tenga un doctorado. Ahí está el tema. Si nosotros no entendemos a la profesionalización en relación a la función que tiene que cumplir el sujeto, es posible que con el transcurso del tiempo nos demos cuenta que no tiene la idoneidad. Porque la idoneidad es una capacitación general, pero una capacitación general, como dice la Corte en este fallo, cuidado, en relación a la función. Y como lo dice Rosati en Alaguibé. Por eso no era, en definitiva, no era idónea para el cargo que tenía Alaguibé porque había cometido un error directamente vinculado a esa función, pero podía ser idónea para otro tipo de función. Por eso incluso no la declararon cesante, solamente le aplicaron 5 días de suspensión. Entonces, tengamos que tener en cuenta que hay una visión que debe, evidentemente, yo les diría con el tiempo, que nos permita analizar la profesionalización como una verdadera cultura. Nosotros necesitamos la cultura de la profesionalización. Es necesario volver a una cultura dentro del empleo público en el cual lo importante no es la cantidad de empleados, es la calidad. Y es una calidad en el cual la ética, evidentemente la ética, la transparencia pública, esa capacidad y esa idoneidad para el cargo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, y con esto termino, que realmente me parece, ¿no? Que empieza a tener un efecto negativo en la gestión, y hace rato, es la desmotivación del empleado público. La desmotivación. Y la desmotivación justamente está en aquel que viene hace muchos años en la función, que ha tratado de capacitarse, que trata de capacitarse, que trata de ejercer. Y es una desmotivación porque ve a su alrededor en el cual no existe esa profesionalización que se exige. La profesionalización es un derecho del empleado, pero es un deber fundamental de la administración. En este juego de deberes y de derecho, es mucho más que el título profesional. Me parece que es una cultura y es un verdadero, ¿qué es lo que nos falta en nuestro país? Una verdadera política pública en recursos humanos donde profesionalizar sea tan importante como empezar a analizar cuál es la verdadera estabilidad que necesita la gestión para poder cumplir con los objetivos constitucionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ibanega. A continuación, escucharemos al doctor Leonardo Massimino. El doctor Massimino es doctor y postdoctor por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor universitario, juez de cámara en lo contencioso administrativo del Poder Judicial de Córdoba. Su exposición se titula El fallo Madorrán hoy. Buen día, ¿cómo les va? Es un gusto para mí estar esta mañana aquí en los 25 años de la especialización y los 20 años de las jornadas. En verdad vienen a mi mente un montón de momentos y experiencias con alumnos, tesis, tribunales, requerimientos, clases, pero sobre todo vienen a mi corazón la emoción de la alegría de poder compartir, de estar hoy con el doctor Ismael Mata, por supuesto con las directoras Raquel, Adriana Thaler, y la nostalgia de los que no están, pero sabiendo, como se ha dicho también, de que se continúa con esta obra que nos hemos puesto al hombro. Y acá viene también el agradecimiento. Desde el primer momento, esta universidad, esta facultad, esta especialización abrió las puertas, me las abrió las puertas y me siento realmente en familia. Ustedes han logrado, Raquel, Adriana y todo el equipo, Inés, Julia, Franco, dar acá un marco a todos los que venimos a exponer ideas en un marco de libertad, de compromiso, libertad de pensamiento, lo cual parece algo como que tenemos que entenderlo como algo dado, pero lo valoramos un montón. Así que
una emoción enorme y muchas gracias. Ser el último del panel tiene una desventaja, que es que están cansados todos, pero bueno, prometo ser breve, pero tiene una gran ventaja, que es que he escuchado a los preopinantes, razón por la cual Podrá solamente 2 apuntes voy a decir. Simplemente lo siguiente en relación a lo que decía hace instantes Federico respecto del contencioso local, comentarles nada más, porque me parece que puede ser útil en el contencioso de la provincia de Córdoba, el contencioso administrativo, las cuestiones de competencia se resuelven, por supuesto, también con las temáticas similares, solamente que actualmente las cámaras contencioso y el fuero contencioso que integran las cámaras y el Superior Tribunal, a la luz de la tutela judicial efectiva, no se discuten claramente hoy toda la intervención de las cámaras en todos los vínculos en que el Estado sea parte o haya una cuestión de una función administrativa o de empleo público involucrada. Este es un criterio muy amplio. De hecho, ya hace varios años tenemos competencia en temas de contratados, servidores públicos, está fuera de discusión, y se sortea simplemente cuál es la cámara que interviene en el asunto en función del turno, ¿sí? Hay distinción de competencias geográficas, cámaras del interior tienen competencia multifuero, pero no tenemos en ese sentido ese tipo de distinción. Y también comentarles, me parece relevante, el Superior Tribunal de la Justicia de la provincia de Córdoba, desde el año 1984, juzga los actos de cesantías del gobernador de la provincia, incluso del propio órgano, con jueces, una causa Sech emblemática, anterior a una causa Persoble de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la propia función administrativa ejercida por el Superior Tribunal de Justicia puede ser revisada por las cámaras y por el propio tribunal con jueces. Esa jurisprudencia se mantiene y ha llevado incluso, fíjense ustedes, y dejo como dato, que el propio Tribunal de Justicia Superior y las cámaras pueden, si hay agravio constitucional, incluso controlar la reforma constitucional de Córdoba que se hizo en el año 84. Se agraviaban en ese caso los empleados por entender que había cláusulas que tenía la reforma que los perjudicaban. El Tribunal Superior se declaró competente e ingresó al análisis de los derechos de esos empleados. De manera tal que la tutela judicial efectiva se respeta. Tenemos otros inconvenientes, por cierto, que tienen que ver sobre todo con la cuestión de que al fuero contencioso se le asigna actualmente, ya también desde hace varios años, competencia en todos los procesos constitucionales. Hoy el fuero contencioso es un fuero común de la administración, pero también un fuero constitucional, en el sentido que intervienen todas las acciones de amparo ambientales, amparos electorales, amparos vinculados con cuestiones de energía, amparos de materias múltiples, en las medidas en que esté el Estado involucrado. Esos temas son los que aquejan hoy a la realidad del contencioso. La razón del título de mi exposición, y entrando de lleno, ya voy a hacer referencia a la cuestión de la independencia, claramente es reflexionar ante ustedes una idea que me anida desde hace mucho tiempo, vinculado sobre todo con las causas que ingresan al contencioso. Entender la causa Madorrán hoy, que todos la conocemos, a la luz de los 18 años que han transcurrido de su dictado, es una causa del año 2007, que tiene votos de Lorenzetti, Hayton, Maqueda, Argibay. Van a ver ustedes que claramente el tiempo transcurrido ha llevado a que en general sea conocido por todos que la estabilidad propia, ¿sí?, la tiene el empleado público. Fíjense que vienen ahora, como tenemos muchas flores, hasta las abejas aquí. Ahí estamos, muy bien, perdón, doctor Mata. Van a ver ustedes que tenemos una regla sentada en el ámbito académico y en el ámbito judicial, que la estabilidad propia es inherente al empleo público y la impropia al empleo privado. Esto a partir de Madorrán, ya decía Adriana hace instantes, que no fue siempre así, que antes de Madorrán la doctrina era la inversa o era común en cuanto a que la estabilidad que correspondía en todo caso a la impropia, y había también aclaraciones que hacía la misma Corte respecto a esos alcances. La pregunta que me formulo hoy ante ustedes es: habiendo transcurrido 18 años de Madorrán, con todos los cambios habido en la jurisprudencia, en el ámbito legislativo, en el ámbito convencional, ¿cuál es la actualidad de los fundamentos que llevaron a la Corte dictar Madorrán? Me pregunto, ¿no ha llegado el momento de revisar la constitucionalidad de esos argumentos? La Corte Suprema tiene sentada la doctrina de la inconstitucionalidad sobreviniente, lo he dicho en García, lo ha dicho en Iscovich. Ha dicho la Corte que quizás pronunciamientos que tenían un fundamento constitucional en el momento de su dictado pueden, con motivo del cambio de las circunstancias fácticas y legales, ameritar un pronunciamiento diverso, un fundamento distinto, una solución distinta. Lo dijo en esos pronunciamientos que yo decía recién, Iscovich, García y muchos otros. ¿No ocurre lo mismo con Madorrán? ¿Hasta qué punto
esos fundamentos están vigentes. Y acá es claramente una exposición que yo la voy a formular en términos interrogativos, no afirmativos. Es simplemente, tomando un poco el tema de las jornadas, el lema de las jornadas, invitar a la reflexión. Me es muy útil lo que ya se ha dicho acá. En el voto mayoritario, en realidad el más largo, porque todos los votos son concurrentes, no hay allí disidencias, que es el de Lorenzetti, fundamentalmente, que curiosamente es el único firmante de los 5 que está hoy en la Corte Suprema, hay varios argumentos que sostienen la estabilidad propia. Acuérdense ustedes que se discutía en Madorrán, una empleada, Madorrán justamente, que había sido desvinculada de la Administración Nacional de Aduanas, y se la desvinculaba ofreciéndole abonarle la indemnización sustitutiva a la que remitía el convenio colectivo de trabajo, que era del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Puede ser despedida sin causa con la indemnización, al igual que ocurre en el empleo privado. Y decía Madorrán, justamente, en votos concurrentes, de que eso no era posible y que era contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Hasta ahí lo que todos conocemos. ¿Cuáles son los fundamentos? Voy a tomar 3 o 4 que me parecen emblemáticos del cuestionamiento que estoy formulando hoy. Decía recién la doctora Adriana que claramente el primer fundamento es la discrecionalidad que tiene el empleador público para disponer masivamente de despidos arbitrarios. Dice el voto de Lorenzetti que en el campo de las relaciones de empleo privado, derecho privado, el poder discrecional que constituye la excepción en la administración pública representa en este campo la regla. Resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir en el local de su empresa al empleado privado. Y dice también, en el considerando 4, que hay que proscribir la arbitrariedad jerárquica o de la política partidaria en la organización burocrática. La verdad que el derecho público ha avanzado muchísimo en los últimos años respecto de la arbitrariedad en materia administrativa. Tenemos un montón de clases dictadas en esta especialización donde pregonamos de que discrecionalidad no es arbitrariedad, de que la discreción tiene que ser motivada, y también sabemos que la razonabilidad es la regla del ejercicio de los derechos. Sabemos también que ha evolucionado la jurisprudencia, incluso la legislación, de que el contenido de la función administrativa tiene que ser necesaria, adecuada y proporcional al fin. ¿Por qué pregonar esta arbitrariedad como inherente a la decisión de la jerarquía? O evoluciona en todo la función administrativa, o en todo caso está quedado como un argumento, y lo hago en forma de planteo interrogativo, más político que administrativo. El otro argumento que sostiene Madorrán es el de la justicia social, que en caso de duda, indubio pro justicia socialis. En 2007, que es la época del fallo, se toma el paradigma de la justicia social que es de la Constitución del 14 bis. Pero a este momento ya había sido dictada la reforma, donde tenemos también todas las modificaciones de la nueva Constitución que establecen como fuente suprema de la Constitución no solamente a ella, texto formal material de la Constitución, artículo 31, sino también las convenciones, artículos 75 y inciso 22, que estaban vigentes a ese momento. Entonces el paradigma social no está suficientemente vinculado, o me pregunto cuál sería, con el paradigma convencional. Este paradigma social, me pregunto además, ¿no es predicable también del empleo privado? El indubio pro empleado, que pregona el laboral, el derecho laboral, ¿no es también fundado en el indubio pro justicia social? ¿Por qué es privativo de esa estabilidad y hasta qué punto la fundamenta de manera diferenciada? Otro argumento, considerando 6, que en tales condiciones, dice el fallo, bien podría sumarse un sujeto y un objeto de los dos que venían analizándose hasta acá, que era el empleador y el empleado. Procuraba hasta acá, los considerandos anteriores, mostrar que había algo distinto sustancialmente en el empleo público respecto al empleo privado. Dice acá que ahora aparece el Estado y la normal y eficiente funcionamiento de las instituciones como fundamento de la estabilidad. Acá me pregunto lo siguiente, 2007-2025. La aparición del Estado y el normal y eficiente funcionamiento de las instituciones lleva, y dice el mismo considerando, remite, fíjense ustedes, a los negativos resultados que han llevado los despidos masivos. Era Madorrán, no eran despidos masivos, era una causa. Pero me pregunto, ¿cómo juega este criterio de eficiencia y eficacia que hablaba recién Miriam respecto de los resultados de esa estabilidad desde ese momento a la fecha? Hemos tenido en el medio 3 leyes de emergencia dictadas por distintos gobiernos. Una habla de la emergencia institucional, todas hablan de la emergencia organizacional, y la última, además, habla de la cuestión de la emergencia en las cuestiones de los vínculos laborales. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? Y acá, otra vez,
las enseñanzas del doctor Mata, que llevan a un enfoque consecuencialista, analizando los resultados de las normas. Dice la Corte, uno de los índices más adecuados para saber la razonabilidad de las decisiones es ver las consecuencias que producen esas decisiones o esas leyes en la práctica. ¿Cuáles son los resultados de la estabilidad de Madorrán de aquel momento a la fecha? La eficacia que tenemos con esa estabilidad propia que pregonó Madorrán. Lo dejo a modo de pregunta. Otro punto que me parece también central, llegados a este punto, que tiene que ver también con el contenido que a mi modo de ver tiene que tener, en todo caso, el despido arbitrario. Dice el considerando 8 que sostener la estabilidad propia del empleado público en las concretas circunstancias de esta causa, esta solución concuerda, la estabilidad propia, con los principios y pautas de los tratados de derechos humanos, que se funda la estabilidad propia, el derecho al trabajo, en la dignidad humana que tiene la estabilidad del empleado, que proscribe el despido contra cualquier despido arbitrario. Cita acá Bisotti, Milone, Aquino, otros pronunciamientos. Si la estabilidad propia se funda en la dignidad humana, también es predicable en el empleo privado. O hay dignidad humana para la persona humana que tenga en cuenta el empleado que pone al servicio su capacidad laboral en frente del empleador, independientemente de quién sea este, y no fundamos la dignidad humana respecto de quién sea el empleador. Este contenido de derecho convencional, parcializado y esforzado aquí para predicarlo únicamente en su fundamentalidad respecto del empleador público, a mi modo de ver, tiene que ser revisado, sobre todo con la jurisprudencia posterior. ¿Por qué? Porque, y esto es importante, porque hay un montón de jurisprudencia de la Corte posterior al 2007 que han devenido en declarar justamente arbitrarios de despido en cuestiones de derecho laboral privado, cuando el empleador es un privado, por razones de género, de raza, por razones de violencia. Estas son las cuestiones convencionales que se funden en la dignidad y hacen que se predique la estabilidad, propia o impropia, no sé cuál, pero son las razones del despido arbitrario. Y este derecho convencional que se establece como fundamento de la dignidad humana en cualquier vínculo de empleo que no tiene en cuenta el empleador, no está analizado en este voto. Es sobreviviente la jurisprudencia. Fundarlo solo con esta causal me da la impresión, y es un poco el planteo y la conmoción que quiero formular aquí con ustedes hoy, de señalarles que tenemos que afinar un poquito más la cuestión, y esa es la invitación, para poder dar un fundamento hoy más certero y más preciso de lo que consiste y qué alcance darle a la estabilidad de cualquier empleado. También se mencionó recién que había citado la Corte en esta mayoría o en este voto preponderante que tiene una extensión bastante considerable, la causa Baena. Claramente el despido de Baena, apreciados colegas, no tiene mucho que ver con el despido de Madorrán en este caso. Baena aplica justamente a este núcleo importante que tiene que ver con la cantidad de empleados que habían sido despedidos por el Estado de Panamá con violación de sus derechos humanos directamente. Puede ser traído a modo de óbiter o a modo de fundamento adicional, pero es un fundamento convencional de Baena, mientras que Madorrán era un vínculo que hasta se le ofrecía abonar la indemnización sustitutiva correspondiente. Como ven ustedes, estoy tratando de decirlo de una manera interrogativa para que reflexionemos sobre lo que hasta ahora venimos repitiendo como si fuera una verdad dogmática que no puede cambiar en ningún momento. Y queda el argumento, yo diría típico de derecho administrativo, que es el de la reglamentación de los derechos. Los derechos no son absolutos, dice el considerando 10, están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y cuando analiza la reglamentación razonable, el voto de Lorenzetti, dice que efectivamente es razonable en la medida en que se pregone la estabilidad absoluta. Me parece que es un argumento tautológico cuando lo afirma acá. Dice que es el fin del empleo público el que impone, teniendo en cuenta el tipo de vínculo, el contenido de esa estabilidad. Tengo para mí que la capacitación, la profesión, es una consecuencia de cualquier vínculo. ¿Sí? No creo que sea inherente, en mi opinión, la profesionalización de lo público o privado. ¿Sí? El empleo privado tiene sus propios estímulos para tener los mejores empleados, con una mejor capacitación y en condiciones actuales. ¿Y por qué me quedo en este último argumento de la reglamentación? Porque acá sí me interesa destacar los mesurados votos concurrentes de Argibay, de Maqueda y de Hayton de Nolasco.
Dice Hayton de Nolasco y Maqueda, dicen, en un voto de 2 carillas, en un considerando, que están de acuerdo con la estabilidad propia, porque es una reglamentación razonable del derecho del empleo público. Pero fíjense en ustedes lo que dice también para fundarlo. Dice que la resolución que en cada caso habrá que dar sobre este tema estará condicionada por la naturaleza de la vinculación del empleado por la administración. Pero fíjense lo que pusieron a continuación, que en cada caso habrá que examinar la forma de incorporación del agente, lo que hacemos los jueces, este es contratado, es permanente, la normativa aplicable y la conducta desarrollada por las partes durante la vinculación. No despoja este voto la conducta de las partes. Esto de tengo el empleo permanente y ya está. Ya está. Tenemos la mayor cantidad de causas en el contencioso, en nuestro caso, son empleados contratados que al terminarse un periodo de mandato de un intendente o de una jefe de comuna, los incorporan a la administración y todos quieren permanecer en planta. Esos son el tipo de causas que más tenemos al respecto de esto. Y acá analizamos estos estándares. Pero me interesa también, y con esto voy cerrando, la opinión de Argibay. Decía la doctora Argibay en Madorrán que adhiere, por supuesto, a la estabilidad propia por las razones sentadas sobre todo en las disidencias de Averasturi y Zavala Rodríguez en la jurisprudencia que acá cita, Berkayz, que se señaló hace instantes, pero dice también que el vínculo puede ser reglamentado, dice, igual, de todas maneras, siempre que esa reglamentación no desnaturalice la efectiva aplicación de la estabilidad y que tenga en cuenta, además, cuestiones inherentes a los sujetos involucrados. Y dice que no se puede convertir en un mero derecho indemnizatorio ese vínculo, que por ser de carácter sustitutivo a la indemnización, debe estar siempre reservada para casos excepcionales de justicia objetiva. Tanto el voto de Argibay como de Hayton de Nolasco estuvieron atentos, más allá de toda la cuestión constituyente y toda la cuestión de los antecedentes que citó Lorenzetti, hasta 2 cuestiones. Puede haber casos de justicia objetiva y puede haber casos que tengan el comportamiento de las partes, con el comportamiento de las partes, para analizar si hay o no causales para excepcionar la estabilidad. Apreciados colegas, no he venido acá a confrontar. He venido acá simplemente a mostrarles a 20 años de esta jornada y a 25 años de la carrera que venimos pregonando y lo decimos en nuestros pronunciamientos, que la estabilidad propia rige en este caso y que la propia rige en este otro caso, que tengamos en cuenta que las normativas, las jurisprudencias van en un ritmo y en una evolución que tenemos que comprender el costo, el valor de todo lo que pregonamos en el ámbito del derecho público. En el derecho público, como en todo derecho, las soluciones tienen implicancias, tienen consecuencias personales, emocionales, económicas. Y si nosotros del derecho público no hacemos internamente las revisiones naturales que tenemos que formular, vienen ideas foráneas y las hacen por nosotros. La propuesta concreta entonces es, a mi modo de ver, la siguiente. Creo que la Constitución Nacional establece una norma y el legislador tiene la posibilidad de optar por soluciones alternativas igualmente válidas, en la medida en que no se afecte el contenido esencial del empleo. La declaración de inconstitucionalidad de una ley o convenio colectivo que adopte un determinado criterio no sería a priori inconstitucional por acoger al criterio del legislador en la medida que no afecte ningún derecho convencional. Y tenemos casos de jurisprudencia de la Corte que ya a esta altura de nuestro Estado social y democrático de derecho bien hablan de cuáles son los casos en donde el despido arbitrario es improcedente, tanto en materia de derecho público como en materia de derecho privado. Muchas gracias y felicidades a todos. Muy bueno. Muchísimas gracias, doctor Massimino. Muchísimas gracias a todo el panel. Les invitamos a hacer un breve receso de 15 minutos para luego retomar con el segundo panel de procedimiento administrativo. Muchísimas gracias. Muy bien.